terminando esta mañana de reflexiones y de historias tan necesarias para seguir fortaleciendo esta relación de la empresa con el Estado para que este país pues sea un mejor país todos los días, que es lo que todos queremos. Para este panel de cierre me acompañan unas invitadas muy especiales. Este panel lo hemos titulado Iniciativas para una mejor justicia, educación, salud y gobernabilidad local. Me acompañan aquí en la tarima Andrea Escobar, directora de Empresarios por la Educación. Hola, Andrea. Y Karen Labrador, directora ejecutiva de Colombia Líder. También nos estará acompañando al final, pero en video, y para eso lo he dejado para que nos dé un saludito finalizando como de cierre, el doctor Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, que estuvo confirmado al inicio, pero luego no nos pudo acompañar, entonces quiso en todo caso enviar un video de saludo. Entonces, bueno, para empezar esta conversación, que quiero también, aprovechando que sea de cierre, agradecer a todos ustedes su permanencia todavía aquí en el auditorio, y vamos a hacer una conversación que esté bien entretenida, con ejemplos, que los ejemplos sirvan para reflexionar sobre esto que es tan importante, y es pensar que siempre se cree y es como una tendencia a pensar que el Estado es el responsable de garantizar una cantidad de condiciones y derechos fundamentales de los ciudadanos, tales como la educación, la salud, la justicia, la cultura, pero finalmente siempre volvemos a lo mismo, y es que todos estos derechos fundamentales no pueden ser solamente responsabilidad del Estado, sino lo importante que es que el Estado trabaje de la mano con la empresa privada, trabaje de la mano con los ciudadanos, trabaje de la mano con tantos líderes que desarrollan iniciativas importantísimas en todo el territorio nacional, y que de verdad el hecho de poder garantizar estos derechos fundamentales a todos los colombianos sea responsabilidad de todos. Y por eso estamos aquí, porque hay muchas iniciativas en el país, muchas de ellas han sido fundadas por empresas, han sido iniciativas de empresarios importantes de este país desde hace muchísimos años, y por fortuna han permanecido en el tiempo, porque han sido muchas más las empresas que se han sumado, y también otras organizaciones han surgido, digamos, de la iniciativa de un grupo de personas que decían un día decir como, ¿sabe qué? Juntémonos para ver cómo ayudamos a que la salud en este país funcione, juntémonos para ver cómo ayudamos a que la educación funcione, a que la justicia funcione, a que la cultura definitivamente pues sea un espacio y algo para el disfrute de todos los ciudadanos. Entonces, son organizaciones, iniciativas que trabajan por el fortalecimiento, por el conocimiento, para dar visibilidad y empoderar a tantos actores en los diferentes territorios. Para empezar entonces esta conversación, quiero empezar como con que cada una se haga como una intro, se pueden demorar unos 5 minutos cada una, desde lo que cada una de las organizaciones que ustedes lideran trabajan, cuál es el aporte en el caso de empresarios, cuál es el aporte en el caso de Colombia Líder a este país que tenemos, y pueden hacerlo desde un ejemplo o desde un par de ejemplos. Karen. Bueno, gracias, Andrea. A ti, Juliana, muchísimas gracias, y al Grupo Prisa por esta invitación. Nosotros cumplimos justo el 1 de octubre la mayoría de edad, 18 años. Y nacimos para visibilizar lo invisible, el buen gobierno. Y yo creo que esto es muy importante, porque cuando a un alcalde o a un gobernador uno le dice, venga y lo sentamos a la mesa con el privado, lo primero que le dicen es, ¡ay! ¿Qué vienen a vender? ¿Qué necesitan? Y cuando uno le dice al empresario, venga y nos sentamos con el gobierno, nos dicen, uy, pero es que son corruptos. Y eso lo digo porque hoy han hablado mucho de la palabra confianza. Y esa confianza hay que construirla. Y los premios nacieron como una manera de mostrar las cosas buenas que están en los territorios, que se hacen en esa Colombia distinta, lejana a veces de Bogotá, desde donde se toman las decisiones. Y lo que hemos encontrado es que sí es posible hacerlo bien, pero que en ese sí es posible confluyen lo público, lo privado, la cooperación, la sociedad civil y la comunidad. Solos no se pueden, no hay experiencias significativas, pero se sumó hoy un proceso de formación a través de la Escuela de Gobernantes,
Y es un espacio donde el sector privado, las fundaciones, el sector social nos dice, venga, yo estoy trabajando un tema que yo quiero ponerlo al servicio de los otros, no solamente de los gobiernos, del otro ciudadano. Venga, es que yo puedo hablar de educación, yo soy bueno en salud, yo sé hablar de sostenibilidad o yo sé hablar de innovación. Y yo creo que eso es lo que ha permitido Colombia Líder, inspirar, conectar y mostrar que es posible hacer las transformaciones. Y si me permites, Juliana, yo quisiera, con base en lo que dijeron en el panel anterior, decir dos temas. Uno, la importancia de usar el dato. Si uno no conoce los territorios donde va, la comunidad, no es posible generar impacto. Porque a veces uno llega como empresario diciendo, es que yo quiero llegar ahí porque tengo una plata y es mi área de influencia. Pero realmente eso es lo que necesita el territorio. Porque a veces el impacto no se logra porque trabajamos de manera articulada, donde más es importante el logo que realmente genera la transformación. Y a veces lo que necesitan nuestras comunidades no necesariamente es recurso, a veces es visibilización. A veces es mostrar, y yo creo que Andrea, que está en Empresarios por la Educación, lo ha visto. Muchas cosas que uno ve a esos maestros y no van de la educación. Entonces, quería dejarles el dato. Gobernar con el dato, influir con el dato, generar transformación. Y ustedes no se imaginan lo que hemos encontrado en los premios de Colombia Líder, de cómo las apuestas que tienen una alianza entre lo público y lo privado genera transformación, porque los gobiernos sí se van, pero la comunidad queda. Y el gobierno es uno de los actores, porque es que ustedes hablan de que los gobiernos cambian cada 4 años, cambia el gobernante, pero hay un gobierno que queda. Es que las alcaldías, las gobernaciones, el gobierno nacional no empieza de cero, hay gente que viene hacia atrás. Y eso no se nos debe olvidar en ese ejercicio. Así que yo los invito a todos los que están allá sentados, que conocen de algo, que se quieran vincular a la Escuela de Gobernantes, que no duden en alzar la mano, de decir, yo quiero ayudar a construir país y yo me quiero sumar. Y por eso Colombia Líder, eso me parece muy bien. Miren, el año pasado, de la mano del sector privado, capacitamos 75,000 personas que querían aspirar a cargos de elección popular. Y hoy, a través de la Escuela de Gobernantes, estamos formando ya más de 20,000 personas que quieren conocer estos temas de los cuales hoy se hablan. Así que yo también levanto la mano para decirle a los de Azocañas que en ese ejercicio que están haciendo en el Cauca nos podemos sumar. Aquí estamos también nosotros para hacer ese ejercicio. Gracias, Juliana. Muchas gracias, Karen, muy importante. Muy importante, vi varias manos alzadas entonces, y por allí también algunas. Muy bien. Muy bien. Andre. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y todos ustedes, gracias por estar aquí. Con hambre y una jornada larga de muchos aprendizajes, pero qué maravilla. Yo voy a tomar desde las palabras de Karen y les voy a contar de Empresarios por la Educación, de la Fundación Empresarios por la Educación con datos. Y ahí van a entender qué hacemos y el impacto que tiene. En este nuevo periodo de gobernantes que se eligieron, pues, o que empezaron en este enero, Colombia tiene 3.465 metas en educación que están en las 97 secretarías de educación certificadas. Colombia, en estos momentos, esas metas están distribuidas y no necesariamente responden a lo que se necesita. Estamos en ese análisis. Les doy otro dato. Hoy tenemos mapeadas 2.464 iniciativas del sector privado que llega al sector público en educación, que representan 432 organizaciones. De esas 432 organizaciones y de esas 2.600 iniciativas, solo, y aquí quiero hacer el énfasis en solo, el 26% tiene algún tipo de evaluación, se mide. Entonces, en la Fundación Empresarios por la Educación estamos comprometidos en cómo Colombia da un salto en educación de calidad. Nacimos hace 20 años por un grupo de empresarios y este grupo de empresarios, que cada uno de sus organizaciones trabajan en educación, hacen cosas por la educación del país,
pero se buscaba un lugar que apoyara al sector público para poder avanzar, innovar, entender qué podíamos hacer. Entonces hoy tenemos un observatorio que alberga, digamos, la bodega de datos más grande que tiene Colombia. Nosotros podemos cruzar qué sucede en las 53.000 sedes que tiene Colombia con las intervenciones del sector privado. Podemos saber este tipo de datos de las 3.400 metas en educación están desagregadas, les hacemos seguimiento a las metas, pero lo más interesante es promover la toma de decisiones basadas en evidencia. A veces eso asusta, porque pareciera frío y tenemos la tendencia a decir que eso puede homogenizar, que cuando tomas decisiones pues no reconoces mi territorio, pero la realidad es que es la herramienta más importante para reconocer las diferencias de las regiones en Colombia, pero adicional, porque desde esa diversidad podemos aprender dentro de los diferentes territorios. Los dolores los compartimos. En los diferentes paneles y en las conversaciones que pude escuchar en la jornada de hoy, hay una cosa que me parece muy especial y es el privado no está para suplir nada del público y el público no puede solo. La conjunción de los dos lo que permite es mayor flexibilidad, mayor alcance, pero además hay un reto muy importante y es un llamado que nosotros hacemos desde la Fundación al sector privado y por eso mapeamos. De hecho, vamos a sacar próximamente en alianza, nos unimos 3 grandes, que no me vaya a matar Cata, Andy, AFE, que estuvieron acá en un panel, y Empresarios por la Educación, este mapeo de qué está pasando desde la sociedad civil en la inversión en el sector privado. Me voy a adelantar un dato, ya tenemos identificado 1.2 billones de pesos en el periodo 2021-2024 solo en educación, que va al sector público. Entonces, eso hacemos en la Fundación Empresarios por la Educación, fomentar la toma de decisiones basada en evidencia, reconociendo las particulares del territorio y fortaleciendo un actor que mencionaba Karen dentro de toda la gobernanza, el liderazgo de secretarios y secretarias de educación del país y directivos docentes. Bueno, Karen y Andrea, con esta intro que hacen de cada una de las organizaciones que lideran, nos dicen algo muy importante y es que también la apuesta es a trabajar con el sector público, ¿verdad? Y ustedes, en el trabajo que hacen con los diferentes sectores, todo el tiempo van recogiendo unos datos y se convierten en unos grandes centros de documentos, de data, de conocimiento, de pensamiento, que arroja una información que debería servir o incidir en la toma de decisiones del sector público a futuro, porque si no, pues tampoco tiene sentido. Me gustaría que nos contaran cómo es ese relacionamiento con el sector público en ese sentido. Digamos, en el caso de Karen, ustedes acompañan a los gobiernos en el desarrollo, digamos, de todas esas agendas regionales y locales para que sean eficientes, para que sean transparentes. ¿Cómo todo ese trabajo que hacen en los territorios apoya y cómo es esa info que entregan? Y en el caso de Andre, también lo mismo en educación, porque ustedes hacen unas encuestas que son fantásticas y que deben servir e incidir en la toma de decisiones, porque ahí es también cuando funciona esa alianza del trabajo empresa privada o organización privada con sector público. Entonces, si quieres, Karen, empecemos. Bueno, nosotros tenemos un gran desafío y es contar en un lenguaje sencillo las cosas que ocurren en los territorios, porque a veces no es fácil. Ustedes ven en los medios que hablan de unos indicadores, de las fuentes de financiamiento, que esto es un buen gobierno o no, y el ciudadano queda perdido diciendo: el hueco de mi casa sigue ahí en la puerta. Y uno habla de los millones, de la gestión. A nosotros, a través de los premios, identificamos experiencias significativas, también desaciertos. No somos un organismo de control, pero nos permite a las nuevas generaciones, a los nuevos mandatarios decirle: mire, por ahí no es, no se equivoque. Y estos son los actores que pueden sumar. Por eso el poder de conexión de Colombia Líder. Todo el que quiera trabajar con los alcaldes, con los gobernadores, pero también todo el sector privado que dice: venga, yo soy uno de esos actores. Entonces, a través de los premios, no solamente incentivamos el buen gobierno, sino que le contamos a todo el país experiencias significativas para que ustedes como privados digan: oiga, si estas cosas están haciéndola bien, nosotros nos sumamos. Pero también nos permiten esos premios que ustedes identifiquen eso que Andrea decía. Están colocando plata y no se hace nada porque no lo evalúan,
porque no se pueden ver resultados o porque todo el mundo está trabajando en el mismo territorio de manera desarticulada. Y lo otro es, tenemos estos temas que son técnicos, ¿cómo lo enseñamos? De manera que lleguemos a todo el territorio con los programas de formación, reconociendo que hay otros actores que también están haciendo lo mismo. Entonces aquí una lección es, no nos pisemos la manguera como muchos dicen, pero más bien trabajemos de manera articulada. Y esos espacios nos deben permitir llegar a esa articulación que a veces no es fácil, sentarse en la mesa. Y aprovecho que aquí están los medios de comunicación y sobre todo ustedes que vienen liderando todo este ejercicio, es que los medios de comunicación, por supuesto, son importantes para sacar a relucir las cosas malas, pero también para las cosas buenas que ocurren. Porque uno no puede decir ahora, no sé, es que en La Guajira solamente hay corrupción y solamente hay desnutrición, porque también ocurren muchas cosas maravillosas. Y hay una comunidad que también merece ser reconocida. Entonces yo creo que esa mezcla es importante y yo creo que muchos de los proyectos especiales que ustedes tienen hace parte de eso. Hoy, por ejemplo, que estamos trabajando con ustedes y Colombia Líder, el rol que tienen las ciudades intermedias. Uno habla de innovación y uno dice, claro, Medellín, la ciudad innovadora, Bogotá, Medellín, Cartagena, pero hay unas ciudades intermedias que están cogiendo un auge, porque además ahí están los puertos, los aeropuertos, porque están ocurriendo muchas cosas, porque por los esquemas de ordenamiento territorial, las grandes empresas salieron de las ciudades grandes y se están ubicando allá. Entonces, Jumbo, Jambaló, Candelaria, Florida Blanca, Río Negro, Envigado, que yo creo que además coincide con que muchas de ellas son las que están certificadas en educación, ¿no, André? Entonces, yo creo que esto es una oportunidad muy importante y yo quiero agradecer también todo ese ejercicio que desde el rol de medios de comunicaciones ustedes están haciendo para mostrar las dos caras, lo negativo, pero también las cosas buenas que están ocurriendo en nuestros territorios. Se los voy a poner en estos términos. La semana pasada estaba en un panel en Barranquilla. Nos encontramos en el aeropuerto. Nos encontramos en el aeropuerto, sí. Y la conversación con la secretaria de Educación, con Paola, a mí me tomó por sorpresa porque cuando subió a tarima dice, gracias al documento que me entregó Empresarios por la Educación cuando empecé en enero, que era los 100 primeros días donde poner el foco en la gestión. Hay sutilezas cuando un nuevo mandatario llega y que una nueva administración llega, entendiendo Barranquilla que tiene continuidad, digámoslo, 8 años una secretaria de Educación, y pongo ese ejemplo que es una grande, decía, hombre, es que la contratación, por ejemplo, de los maestros y la alimentación escolar, eso hacemos en Empresarios por la Educación del Trabajo del Público. Nosotros no vendemos nada, buscamos fortalecer el sistema. Y Paola decía, gracias a ese documento, digamos que me ayudó, me aportó, no es lo único, hay 1000 cosas, pero sumó a que se pudiera organizar. Luego conectamos esto con un trabajo que hacemos de fortalecimiento con secretarios de educación, un seminario de alta liderazgo, gestión, gerencia. Es muy interesante, vamos a por la tercera cohorte, o sea, este año vamos a completar casi 70 secretarios y secretarias de educación, 4 días. ¿Y saben cuál es la premisa? El legado. Creo que cada uno de ustedes en sus trabajos, si uno se va mañana, ¿qué queda? Ese legado, que poco nos lo preguntamos, es crítico en la gestión, porque cuando hay un compromiso de legado, hay un compromiso de una medición, de un indicador. Y ahí estamos en Empresarios por la Educación. En 15 días empezamos la tercera cohorte con otros 30 secretarios y secretarias de educación del país. No saben la emoción que me da. Pero luego generamos las encuestas de opinión, las percepciones, porque es que es muy fácil opinar y es muy fácil decir, ay, que, pero mire, pero ¿qué pasa si le preguntamos a los actores, a las personas que viven el sistema educativo, usted qué espera? Hay un dato que a mí me fascina de las encuestas, hemos hecho 2 de hogares, una de jóvenes este año, muestra representativa a nivel nacional. Y miren, es la labor docente. Los colombianos valoran la labor docente. Cuando uno le pregunta a los colombianos, ¿cuál es un factor para usted que pudiera hacer que
deserte, o sea, que saque a su niño del sistema educativo, la forma de enseñar y evaluar de los maestros. Le damos la vuelta a los jóvenes. Para usted, ¿qué factor es importante en su aprendizaje? La forma de enseñar y evaluar de los maestros. Si esto no es valorar la labor docente de una manera distinta, pero ahí estamos. Y puedo seguir con N ejemplos de cómo desde la Fundación Empresarios por la Educación lo que estamos es buscando generar herramientas para la toma de decisiones, herramientas para fortalecer el sistema, pero además reconociendo la descentralización, la autonomía, pero también apoyando desde el gobierno nacional, porque que es el otro gran reto, entender cuál es el rol del Ministerio de Educación, cuál es el rol de los secretarios y secretarias de Educación y cómo se teje. El resultado de Colombia se teje en los territorios. Entonces, cuando hablamos, ay, que la calidad es mala, que la calidad es buena, bueno, pues venga, vámonos a entender los indicadores particulares de cada territorio y a partir de ahí sumamos para un resultado nacional y en las próximas pruebas PISA, cuando nos empiecen a decir que nos va mal, pues se fortaleció un ejercicio que son los aprendizajes fundamentales. Entonces, ese es el trabajo y es conectarnos con el público, reconociéndolo, respetándolo, pero sobre todo fortaleciéndolo desde desde el liderazgo, que al final es algo que el sector privado lo desarrolla muy bien. En todo ese trabajo que ustedes dos han estado comentándonos acá y que pues son dos organizaciones que ya tienen, digamos, una trayectoria en estos dos sectores, por supuesto hay mil historias y ahorita al final terminamos con algo bien inspirador. Y habrá mil historias lindas para contar y cosas positivas y cosas que han salido muy bien, pero también debe haber retos importantes, sobre todo en los territorios, que enfrentan las organizaciones y estas iniciativas para poder sacar adelante los programas. Hablemos un poquito como de esos principales retos que hay tanto desde el punto de vista del trabajo con los gobiernos locales, Karen, como desde el punto de vista del trabajo de empresarios por la educación, porque obviamente este país que es tan diverso presenta retos muy distintos en los diferentes departamentos y eso se debe ver sobre todo en la organización, Karen, de Colombia Líder. Eso debe golpear muy duro el ejercicio de ustedes ahí, ¿no? Miren, yo tengo dos… Con frustraciones a veces, con alegrías y Sí. frustraciones que uno sabe que al final todo va a salir bien, pero que el proceso debe ser duro. La primera frustración es cuando uno identifica una muy buena experiencia como experiencia y con el pasar de los años ese gobernante termina detenido. Eso para mí es una frustración, porque yo no soy organismo de control y uno quisiera tener toda la información, pero yo les digo, miren, nosotros nos centramos en identificar la experiencia, porque es que detrás de esa experiencia también hay actores que son buenos. Sí, esa es una frustración. La otra es que el gobernante se deje evaluar, porque cuando tú eres sociedad civil, cuando tú eres sector privado, ¿cómo obligas a un alcalde que comparta su información? ¿Con quién lo tiene contratado? ¿Cuánto vale? ¿Qué resultados hay? ¿Qué indicadores hay? No es fácil dejarse evaluar. Entonces, y tres, porque es que también el tema del ego es muy difícil, porque todos dicen, yo soy el mejor mandatario, pero los datos no nos están diciendo eso. Tú puedes decir, yo soy el mejor secretario de Educación y dice Andrea, en Empresarios por la Educación, sí, pero mire las pruebas. ¿Sí? Y ahora que está Andrea, yo le pongo un indicador que nosotros utilizamos, que son los resultados de las pruebas a ver. Entonces el alcalde nos dice, o el gobernante, es que yo con el apoyo de tal empresa construí el colegio, di transporte escolar, di alimentación escolar, entregué los uniformes, entregué los computadores. Pues sí, pero no mejoraron en educación. Esos para mí son como esas frustraciones, porque además cuando uno tiene una junta directiva como la que tenemos en este tipo de entidades, le dicen a uno, ¿y por qué ese alcalde no se dejó evaluar? Bogotá nunca se había dejado evaluar hasta Claudia López. Y para eso nosotros era importante. Entonces, y dos, en los temas de comunicación política es mi otra frustración, porque uno desde los programas de formación les enseña a ganar una campaña y a veces ganan quienes no deben ganar. O sea,
pero bueno, esto es una democracia y esto es válido. Entonces, cuando ya ganan, les decimos, bueno, ahora les enseñamos a hacerlo bien. Colombia Líder tiene una publicación que entregamos cada 4 años, que se llama Cómo gobernar a Colombia. La que lanzamos en noviembre fue Cómo gobernar a Colombia, 100 preguntas para hacerlo bien. Y eso es una muestra del trabajo en equipo, porque quienes los responden son personas de todos los sectores. Y para mí eso también es esperanzador. Pero uno aquí tiene muchas frustraciones que uno también dice, pero yo a pesar de eso, yo creo en que sí es posible hacerlo bien. Sí. Entonces yo prefiero dejar eso y decir, bueno, ¿y ahora quién necesito para sumar? Yo por eso conecto. Ante esta debilidad, ¿quién puede ser el actor que sume? Claro, y en todo caso, pues nosotras que somos apasionadas por lo que hacemos, pues uno cuando es apasionado, siempre las frustraciones se convierten en un incentivo para seguirlo haciendo mejor y sacarlo adelante. Entonces, André, seguro vendrá con algo así también. Tal cual. Yo creo que todo es posible. Y realmente mi motor es que sí se pueden hacer las cosas. Varias cosas. Primero, acceso a la información. Tenemos un reto de sistemas de información en este país impresionante. El desfase que hay para tener acceso a información de educación superior es de 2 años. Entonces tenemos un reto de datos, tenemos un reto de transparencia de la información, de poder acceder. Tenemos un reto de medirnos. Les contaba esto, le tenemos mucho miedo a la evaluación, como lo dice Karen, pero la evaluación en todos los sentidos. Y creo que son unas barreras que generan gran frustración porque quisiéramos tener información más rápido, quisiéramos hacer análisis más rápidos, pero hay un reto. Por el otro lado, y para mí hay una frustración en el sector educativo y es que, me voy a meter en problemas, la retórica nos enreda la vida. Es que nos fascina hablar enredado y nos fascina echar cuento. Y miren, los niños y niñas no esperan en el sistema educativo, porque de aquí a que tomemos decisiones, pues es que ellos están transitando el sistema educativo. Entonces, para mí, ahí hay una frustración y eso me genera a veces unas discusiones muy largas porque ¿quién defiende a los niños y niñas que están en el sistema educativo mientras nos ponemos de acuerdo si lo que queremos es X o Y? Ellos se van a graduar sin oportunidades. La tasa de tránsito, cuando estaban ahorita haciendo la intervención, la tasa de tránsito de jóvenes inmediato a educación superior, pues es del 40%. O sea, 60% de los jóvenes no hacen un tránsito inmediato a formación posmedia, punto. Y entonces listo. Pero ese problema no se soluciona ahí. Esa es la inmediatez. ¿Saben dónde se cierra la brecha? Abajo. Se cierra desde primera infancia, tránsito en primaria, tránsito en secundaria y cuando logremos retenerlos ahí, cuando hablemos de orientación vocacional, porque eso chiquitico va a llegar a esa tasa de tránsito. Entonces, para mí la gran frustración, acceso a datos, información más clara, pero hay una, y es que respetemos al sector educativo, porque como todos hemos pasado por el sector educativo, sentimos que tenemos alguna forma que podemos hablar de educación. Ese ejemplo lo pone todo el que trabaja en educación. ¿Quién le opina a un médico de la cirugía de corazón abierto? ¿Quién le opina? Ustedes le dicen, le van a hacer operación de corazón abierto. ¿Quién opina? Pues nadie, hágale papá. Pero eso sí, como todos pasamos y a todos alguien nos ha enseñado, ¡ay, qué profesor tan malo! Eso, tenemos que cortar esa vaina. Y número 2, que me genera gran frustración, es no ver el sistema educativo como un sistema. Y es hablar de trayectorias, no tenerle miedo a que una conversación, así esté arriba en el sistema, necesariamente por alguna banda, te pega a los más chiquitos. Entonces es una mirada mucho más sistémica del sector educativo y esa es la invitación, respetar el sistema, respetar el sector para poder avanzar y menos cháchara y más acción. Bueno, Y por eso el premio con el que primero… no, espera un momentico para que vayamos al final, porque nos queda muy poquito y les voy a dar a cada una como un minutico que nos vamos a robar aquí 2 minutos. Esto está como, ¿qué quiere primero, la noticia mala o la buena? Entonces la mala fue la frustración. Terminemos con una buena y es una mirada hacia el futuro. En algún proyecto que vaya a tener incidencia Colombia Líder o en algún proyecto que vaya a tener incidencia Empresarios por la Educación o que sea algún proyecto propio, para que dejemos un ambiente bien inspirador y de esperanza en esta mañana y en este cierre de panel antes de dar la palabra a Hernando. Entonces empezamos con André para cambiar el orden y cierra Karen. 1 minuto.
Hay todo. No, trabajar en educación es lo máximo del mundo mundial. Miren, sí se puede. Este país va a avanzar en la medida en que fortalezcamos la labor docente. Dejemos de hablar de que los maestros son malos y buenos. Fortalezcámoslas. ¿Cómo se fortalece? Pues trabajando con las facultades de educación. Este país sí tiene un sector privado organizado que invierte en educación. Entonces, más que un proyecto, mi invitación aquí es a que nos cualifiquemos todos para hablar del sector educativo, conozcamos los datos, reconozcamos las leyes, el sistema educativo, porque hay nuestro libro Repensar liderar la escuela para transformar educación de directivos docentes, tiene una metáfora que es un proverbio africano que me fascina, y es: se necesita toda una tribu para formar a un niño y una niña. La tribu somos nosotros, la tribu es el sector privado, la tribu es la política pública, la tribu son las familias. Entonces, mi invitación aquí es que para hablar de educación, respetemos el sistema, conozcamos más datos y si se puede, este país, si le da ese valor a la educación, les prometo que vamos a salir adelante. Yo lo creo y para eso estamos trabajando, para cualificar el sistema. Yo soy una convencida que la política es el principal instrumento de transformación social porque en la política nos encontramos todos. Y cosas que me llevan el corazón cuando empezamos a evaluar el primer premio que entregamos para cada periodo de alcalde se llama Construyendo Sueños, que es niñez, adolescencia y juventud en los planes de desarrollo. Porque no solamente es que, es que son el presente, que no todo eso que uno dice. Es que estos son nuestros ciudadanos, pero además van a ser nuestros gobernantes. Y hoy, 4 premios después de esta primera vez, muchos de esos pelados que eran unos niños, hoy son mandatarios, hoy son periodistas que tienen una mirada distinta del territorio. 2, estamos con una iniciativa de la mano de la Fundación Saldarriaga Concha que se llama Territorios Inclusivos, con el tema de salud mental, porque los datos nos están diciendo que hay un aumento del suicidio en niños y en adultos mayores. Y 3, todos aquellos que crean en la innovación y que quieran ponerla al servicio de los territorios, avísenme, también como les digo, levanten la mano, porque hemos hecho unas cosas maravillosas. Un día un gobernador nos dijo, yo sueño con la plaza de mercado. Sacamos la red Plazas de Mercado de Antioquia y, por ejemplo, se sumó Telefónica con plazas de mercado conectadas, se sumaron los bancos con emprendimientos, con networking. Entonces, las alianzas son claves para la generación de valor, porque sí es posible hacerlo bien. Y este es nuestro país, donde todos coincidimos y somos ciudadanos, unos ciudadanos activos que no solamente importamos porque votamos, sino porque estamos en el día a día construyendo un país. Gracias.